por la presentación, haciendo la salvedad de que no soy doctor. Pero son cosas que no importan mucho. Agradeciendo a todos ustedes por quedarse a escuchar esta parte que he elaborado con mucho cariño y con mucho sentimiento también. Me ha costado un poco de hasta algunas lágrimas. ¿Por qué? Porque estoy unida a esa historia. Estoy unida desde mi infancia y desde mi primera juventud, básicamente. Entonces, ese tipo de cosas pues le revuelven a uno todas las cosas, los sufrimientos que se saben que han existido en torno a esto. Al profesor, y se fue el profesor, usted precisamente ha hecho una ponencia que es como si supiéramos los dos qué íbamos a escribir. Entonces yo le he puesto, y el profesor lo conozco hasta ahora, le he puesto este nombre, le regalamos el minuto que falta, que ya el profesor nos explicó, y término al cual, profesor, acérquese, por favor, le falta una palabra. Cabrón. Cabrón. Bien. ¿Quieres pasar? He hecho esta pequeña presentación tratando de no demorarse mucho y también a la expectativa de que al terminar puedan las personas que están aquí dar aportes sobre esta terrible historia colombiana. Entonces, quería recordar eso, que a la 1:20 de la madrugada de este próximo 6 de diciembre se cumplen los 90 años de esa masacre. Quiero también llamar la atención de que sobre ella han habido informaciones confusas y también que hay personas que me han dicho que creen que ya se ha dicho todo y no es desde luego así. Para eso los factores posibles son, que yo he sacado, son el hecho de que los libros que se han producido, los trabajos que se han producido han sido de pocas ediciones. Ha faltado eso. También un ocultamiento en el sentido de qué pasó en los años 20. Un ocultamiento que ha dejado o dejó como si nada hubiera sucedido en esa década. Y eso pues ha sido ya hoy, eso ya es diferente, ya la gente sabe mucho sobre esta década, ya se ha trabajado, han trabajado muchas personas, y yo he trabajado el libro del que nos hablaba Leti. También, además del ocultamiento, hay otro ocultamiento, y es el oficial, este olvido histórico, entre comillas, que no ha permitido que esta historia llegue a las escuelas ni llegue a la gente. Y finalmente, pues también hay situaciones de gentes que han querido borrar la infamia negándola, como en el caso de una senadora hace unos meses en Bogotá. Y quiero arrancar diciendo que la huelga
no fue un hecho aislado, fue una consecuencia de todas las luchas que se dieron en los años 20. Y entre ellas el hecho de las 8 horas de trabajo, de una reivindicación mundial, pero que se trabajó muy fuertemente en Colombia. Esas 8 horas de trabajo, jóvenes, que después conocimos, costaron cárceles, costaron destierros, costaron muerte a la gente de los años 20. Esas 8 horas de trabajo que se consiguieron en los años 30 costaron todo eso. Bueno, anoté esto, la década de los años 20 marcó un cambio trascendental, es obvio. Este cambio se debió a los avances tecnológicos que vivía el mundo occidental después de la Primera Guerra Mundial, que termina en el 17, a la industrialización que se inició en nuestro país y a la modernización que este produjo. Pero quería arrancar de cómo era Colombia en los años 20. Claro que esto que voy a decir, todo esto que lo comprimo porque el tiempo para un tema que es tan universal y que es tan grande, pues 30 minutos son realmente pocos. Entonces, ese cómo era Colombia lo puse de esta manera: un país que no tenía industria, un país artesanal, de haciendas tradicionales a las cuales la gente estaba pegada, o ya bien por deudas, ya bien porque vivían ahí. Era así nuestro país. Era un país eminentemente agrario, católico por excelencia, y patriarcal, pues obviamente, no se diga. Con casi 7 millones de habitantes y un 80% de la gente en el campo. También era un país de minas, con formas esclavistas de explotación. Y bueno, todos sabemos, por ejemplo, el caso de la explotación de las caucheras, a donde se llevaba a los desocupados y se llevaba también a los indígenas. Eran evidentemente formas esclavistas en ese tema. Este decenio al que se le dan esos dos nombres, de la danza de los millones y la prosperidad al debe, es, y aquí yo sé que muchos de ustedes, si no la gran mayoría, conocen estas partes de nuestra historia, pero no sobra decirlas. Fue de todas maneras un decenio sobresaliente, porque comienzan a darse, se comienza a dar el paso de una forma de producción agrícola mercantil a otra muy moderna. Y esa otra forma de producción, pues, ¿por qué vino? Porque era necesaria para el desarrollo del capitalismo industrial y financiero que se inicia en esos momentos. Entonces es cuando llegan las misiones norteamericanas, diseñan el ordenamiento fiscal, y empiezan a modernizarse los transportes y empiezan a modernizar las comunicaciones, etc. ¿Quieres pasarlo? Antes de hablar de esto, hay que tener como punto de partida también de ese momento que el gobierno de entonces recibe una serie de dineros
muy tarde precisamente para esa modernización. Esa consistió pues en dinero recibido por una deuda externa de 203 millones o algo así, por el pago de los 25 millones del Canal de Panamá, por el aumento del precio del café, es decir, por eso se le llamó, como había puesto antes, la danza de los millones. Ese dinero fue utilizado para la infraestructura. Es cuando se ve que en el país se construyen, venían desde antes, se construyen los ferrocarriles nacionales, y el río Magdalena se convierte en la arteria principal colombiana. Por ahí entra y sale todo. Llegan las maquinarias, llega todo lo movido por electricidad, llegan los carros, los aviones para acelerar la industria, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? 1917, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como primera potencia y se convierte en abastecedor de armas, barcos, herramientas, es el que donde se hacen los tranvías, las nuevas herramientas, etc. Ese proceso obviamente cambia la estructura del país, cambia todas las formas de vida de la gente, cambian las relaciones socioculturales y políticas. Ahora, ¿cómo se veía el capitalismo en ese momento, la entrada del capitalismo? Pues para muchos sectores, por ejemplo, sectores liberales, por ejemplo, periodistas independientes, los socialistas, para mucha gente, pues sí, era la entrada de la modernidad, pero a costa de la hipoteca del país. Así se veía. Estos elementos que caracterizaron la época que anoté aquí, pues me parecía que era absolutamente necesario, porque al lado de la pompa del progreso y de las inmensas riquezas que se hicieron desde entonces, estaban esas abismales diferencias de pobreza, de miseria. Esa era una característica. Otra fue la barbarie de ese régimen hegemónico que duró 43 años en el poder, que era de tradiciones coloniales y que utilizó de último el destierro, la tortura, la cárcel para las gentes que consideraba sus enemigos. ¿Y cuáles eran las gentes que consideraba sus enemigos? Pues las gentes de los barrios, los campesinos, los indígenas. Esas eran las gentes que consideraban los enemigos, y era contra esa gente, a la gente que se le llevaba a la cárcel, bueno, esto ha sido toda una vida. La Yunay, doy un paso para hablar de qué fue esta compañía. ¿Quieres pasar una? Primero que todo, no, está bien. Una economía de enclave. Para refrescar la memoria de a qué se le consideró un enclave. Modelo donde se localiza una explotación económica mediante actividades productivas en países dependientes
destinadas a la exportación, sin integración alguna al mercado local y con total autonomía política, enajenando así la soberanía nacional. Y aquí sí tengo que leer unas pequeñas cositas, pero que son, a mí me parece claro saber qué fue esta compañía. Catherine lo sabe muy bien porque también lo ha escrito. La Yunay, instalada desde la primera década del siglo en Colombia, para 1928 ya ocupaba 40.000 hectáreas al borde del mar. Era propietaria del 50% de la tierra y de la mitad de los ferrocarriles de la zona, de las aguas que irrigaban las plantaciones y de los comisariatos. Poseía 5.636 kilómetros de telégrafos y teléfonos. Tenía 24 estaciones de radio. Era dueña de 90 barcos de vapor, conocidos como la Gran Flota Blanca, que transportaban el banano del Caribe hacia Europa y hacia Norteamérica. La famosa Yunay era un estado dentro del estado, donde quedaron ubicados para el año 1927 casi 40.000 trabajadores con sus familias. Como les decía, es tema muy largo, tema importante de saber de dónde llegaron esas familias, cuándo llegaron esas familias. Es otra parte, tema de otro día. Ahora, de 25 a 30.000 hombres se repartían las labores que se hacían en la zona bananera, propias para el cultivo y la exportación de plátano de banano. Esas labores, ese trabajo consistía en partes, desmonte o deshierve por hectáreas, decepe, construcción de canales y acequias, irrigación de cultivos, corte, recolección de fruta, acarreo al ferrocarril en las locomotoras con 30 vagones, 5 o 6 trenes llenos para que un barco despegara todos los días con 100.000 racimos de banano. Esa era la producción. En la época del corte, cada obrero debía cortar entre 300 y 400 racimos diarios de banano, y sus jornadas subían hasta 16 horas y más. Era un hormiguero humano expuesto a picaduras de serpientes, malaria, cortaduras de machete y accidentes que atendían los propios trabajadores y sus mujeres. De su salario les descontaban el 2% para un hospital que en la práctica no existió o no existía en ese momento. Hubo una huelga en la zona bananera en 1924. Yo no sé si me pasé, me disculpa, pero yo a veces me paso y entonces me entusiasmo y me pongo a decir a veces a otras cosas, pero esto no. Hubo una huelga en 1924 de 2 sectores de obreros, y ninguno de los 2 sectores estaba en el corte, eran ferroviarios y trabajadores del muelle. Esa huelga, porque va a tener una incidencia en la segunda huelga de 1928. Fue un intento fugaz de 3 días, con incomunicación interna entre los obreros y la peor de las consecuencias. Un grupo de huelguistas fue enviado a la cárcel y otro al destierro en las selvas del Caribe. En 1926 se vivía
pues un espíritu de defensa, de agitación y de justicia social. Ese año hubo 18 huelgas. En toda la década, según nos contaba Mauricio Archila en alguno de sus libros, hubo algo más de 90 huelgas. Entonces, estaba a la orden la necesidad de fundar la Confederación Obrera Nacional que se llevó a cabo en 1926. Y a ese acontecimiento siguió la fundación del Partido Socialista Revolucionario, creo que fue en el mismo año. Algo interesante de conocer es la dirección de la COM, porque aquí todos sabemos quién fue Quintila. Pues él fue la primera persona nombrada para ser la primera figura de la Confederación Obrera Nacional. También estaba Ignacio Torres Giraldo, María Cano, Francisco de Heredia, obviamente Raúl Eduardo Maecha y Tomás Uribe Márquez como secretario general. Y luego viene, les decía, la fundación del Partido Socialista Revolucionario, que venía con años de experiencia, protagonista en todas o en muchísimas huelgas del país y víctima de una represión permanente, diaria. ¿Qué no puede pasar? Para el año 27 se funda la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? Con 25.000 trabajadores. Los líderes nacionales que ya tenían un partido y que ya conocían lo que había pasado en la huelga del 24, que había sido muy grave, vivían muy angustiados y muy afanados por lo que manifestaban los trabajadores del Magdalena, de que todos los trabajadores en la zona querían ir a la huelga. Es decir, que lo sentían como una necesidad. Y resuelve en un primer momento enviar a la zona bananera a hombres del gremio de la construcción, a hombres del río Magdalena y a hombres de las petroleras que ya tenían 2 huelgas atrás, ya tenían una gran experiencia. Entonces se construyó un equipo notable en cuanto a capacidad, eficacia y por el sentido humano que le dieron a su lucha, que fue muy, muy importante. Viendo la foto del profesor, que estaba puesta aquí antes de que hablara el profesor, viendo esa foto de creo que 4 o 5 personas, no están todos los de la directiva. En la mitad está Raúl Eduardo Maecha y José Garibaldi Russo, que venían de la petrolera. Erasmo Coronel fue un hombre muy importante, muy importante. Él fue asesinado la noche del 6 y fue el presidente lo nombraron como presidente. Estaba también Sixto Espina de Aracataca, un hombre que para mí era un poeta, fue un poeta. Estaba Aurelio Rodríguez y el campesino Adán Ortiz Salas.
aquí algo un alto muy especial, profesor, para contar que el campesino, yo los conocí, Adán Ortiz Alas, parecían como ascetas, era un hombre altísimo, delgadísimo, algo un alto, los conocí porque mi madre me llevaba a Girardot en los años 30 y 40, y allá se reunían algunos o los líderes que habían quedado del Partido Socialista y de las huelgas, y por ese motivo, como ella iba con mucha frecuencia y me llevaba siendo niña, por eso los conocí y por eso los escuché y por eso los tengo en la memoria y por eso amo su memoria. Entonces les decía, Adán Ortiz Sala se supo que había sido entrevistado por Gabriel García Márquez. Adán Ortiz Salas fue el hombre a quien se le atribuye en la realidad que dio el grito de cabrones, les regalamos el minuto que falta. Para la zona se desplazan entonces, se desplaza Maecha, que cargaba su tipografía en una mula para poder sacar, y sacaba desde ahí Vanguardia Obrera. Se desplaza María Cano en su última gira, la gira creo que número 7, que fue la última de ella. Se desplaza con Torres Girando a Ciénaga. Aracataca fue su punto, digamos, de trabajo central, pero es un trabajo extraordinario, como todos estos trabajos que María lograba hacer en los primeros meses del año 28. Es decir, toda la dirigencia del Partido Socialista Revolucionario, a más de mucha otra gente, estaba pendiente en los primeros meses del año 28 de lo que estaba pasando en las bananeras. Tomás Uribe Márquez, ya muy cerca de la clandestinidad, estaba pues con la dirigencia trabajando y tratando de sacar los escritos y de mandar a los periódicos las comunicaciones. Un detalle que quiero también contarles es que, digamos, les parecía muy importante que la huelga mantuviera el carácter de movimiento antiimperialista y que todavía pensaban que podían inclinar al gobierno del momento para que hiciera o para que se manifestara de alguna forma en favor de los nacionales, lo que nunca pasó.